7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Tenemos hoy, siendo miércoles, nuestra agenda económica de la semana. Y la semana pasada, miércoles pasado, primera agenda del año 2025 para nosotros, estuvimos conversando sobre distintos escenarios con licencias petroleras de Estados Unidos a empresas que operan en Venezuela. ¿Qué podía pasar? Sí, de eso hablamos con Asdrúbal. Comentaba Asdrúbal en ese momento que se podrían perder, condicionado, insisto, se podrían perder aproximadamente $4,000 millones en flujo de ingresos si se tomaran determinadas decisiones con respecto a esas licencias. Bueno, esta semana un senador norteamericano propone una ley que prohibiría hacer negocios, así de tajante, negocios petroleros con Venezuela. Punto de partida de nuestra conversación el día de hoy. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, bienvenido. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos sintonizan. Gracias por acompañarnos hoy, Asdrúbal. De la semana pasada a esta, ¿cambia en algo el análisis? ¿Hay algún anuncio, alguna noticia que te haga matizar algo de lo dicho la semana pasada? No, seguimos en esta incertidumbre, en esta espera. Yo creo que es bastante llamativo, Román, que la administración Trump, que bueno, ha sido tan tajante en muchos puntos y con una batería de decretos, todavía el tema Venezuela no lo ha abordado, digamos, en su dimensión amplia, ¿no? Más allá de algunas declaraciones. Entonces eso es un tema que pareciera, yo sigo pensando que no hay una última palabra sobre Venezuela en este momento en la cabeza de la administración y especialmente del presidente Trump, que eso sigue de alguna forma en evaluación para tomar algunas decisiones, pero tampoco vamos a pasar mucho tiempo en eso, ¿no? En algún momento eso va a ocurrir. También sigo pensando, y creo que así lo ha marcado desde su toma de posesión, que las prioridades de esta administración respecto a América Latina son principalmente dos. El caso mexicano, que es obvio, dado que es frontera con los Estados Unidos, y que además allí se enmarca también el tema económico porque hay una negociación en puertas del Tratado de Libre Comercio que existe entre Estados Unidos, Canadá y México, y por eso también las declaraciones altisonantes respecto al Canadá. Y el Canal de Panamá es el otro también gran tema que hemos visto allí mencionado. Y por supuesto, una política clave para él de seguridad interna o de visión de política interna es el tema migratorio. Pero no veo a Venezuela como un elemento de prioridad máxima. No quiere decir que no esté y que no se vayan a tomar decisiones dentro de esta hoja de ruta que pareciera ser la segunda presidencia de Trump. Entonces, lo que te digo es que seguimos viendo porque esta es una economía extremadamente frágil, que depende mucho de, bueno, si tienes licencia o no tienes licencia, de si puedes vender el petróleo con ciertos grados de libertad o no, y eso es lo que va a marcar los resultados del 2025. Hay mucha preocupación, obviamente, en el sector privado. El mes de enero, la información preliminar, y te lo digo aquí en primicia, que tenemos sobre el mes de enero en términos de venta es muy negativa. Es decir, enero siempre es un mes muy malo en realidad, ¿no? Y nunca pasa que las ventas respecto a diciembre aumenten. Diciembre siempre tienes un pico porque entras en la temporada decembrina y enero pues tienes un bajón. Pero siempre hay orden de magnitudes. Lo que estamos viendo es que la caída de este enero es significativa, ¿no? Una caída importante que habla un poco de, como dicen ahora los chamos, del mood en el que está la economía y la gente. ¿Será que chocan las expectativas entonces de Luigi Piccella desde Conindustria? Porque él decía que en el último trimestre, lo leíamos esta mañana en titulares, se había alcanzado un 44% del uso del parque industrial instalado y que aspiraban que este año 2025 pudiera llegar a 50%. Con este inicio no parece. Bueno, con el inicio, quiero decir. Sí, el inicio no, pero tampoco es un buen indicativo. Hay que ver cómo
cómo Claro, sigue el cómo tema evoluciona. exactamente. Algunas empresas reportan que ya estos últimos días ven algo de Ok. movimiento. Creo que también enero estuvo marcado, obviamente, por toda la dinámica y la expectativa de los primeros días, del tema toma Sí. posesión, todo ese tema, la gente estaba como muy expectante, ¿no? Y lo otro es que también en un país donde, y conecto con las declaraciones de Conindustria, Ujú, en un país donde tú estás esperando que haya algún tipo de restricción en el flujo externo, ujú, es obvio que eso frene un poco importación, especialmente de bienes terminados, ujú. y busque, bueno, se fomente o coja espacio la Claro, producción local, ¿no? Y eso también tiene claro. que ver con manufactura, pero sin embargo ahí hay que decir, Román, que hablar de manufactura en Venezuela está supeditado principalmente Servicio. a tres sectores, A ver. ¿no? Que son alimentos, medicina y cuidado personal. Es decir, ahí está englobado, y bueno, las industrias conexas alrededor de ella, empaques, etcétera. Pero manufactura en Venezuela son principalmente estos tres, ¿no? Con una dependencia de la estabilidad en los servicios. Y Agua, con, electricidad, efectivamente, y con una dependencia también, porque es verdad que a lo mejor no vas a importar bienes terminados, pero sí necesitas materias materia primas prima. e insumos, exactamente. Claro. Has hablado de una economía frágil, refiriéndote a la venezolana. ¿Qué tan viable hoy en Venezuela es diversificar sus fuentes de ingresos? Con lo que tenemos, imagínate que nada cambia. No se toma una decisión con respecto a las licencias, a las sanciones. Tenemos la Venezuela de hoy, en febrero, marzo, abril. ¿Podemos diversificar esta economía? Mira, yo me voy más atrás, Román, Ah. y como dice, se me va a caer la cédula. Todo, bueno, no había yo nacido, aclaro, cuando eso, ¿no? Referencia Sí, bibliográfica. exactamente, es muy buen punto. Referencia bibliográfica, porque es que es un debate que tiene Venezuela de años. O sea, en 1936, Uslar Pietri Ah, escribió aquel claro. famoso artículo Alberto Sembrar el Adriani también petróleo, se en refirió a ello, claro. el debate entre Adriani y Uslar Pietri. O sea, por eso es que me voy para allá tan Sí. atrás, porque es una tarea que hemos identificado como prioritaria, fíjate la paradoja, desde inicios del siglo XX, cuando Venezuela empezó a modernizarse, porque nuestra modernización comenzó prácticamente con el descubrimiento del petróleo y lo que Ujú, significó pasar de una ujú, economía agrícola, muy rural, a bueno, a todo lo que fue el boom petrolero y la urbanización, el ujú, convertirnos en estructuras más urbanas, ¿no? Entonces, es un debate ujú, pendiente. Venezuela sigue teniendo una dependencia muy marcada al tema petrolero. Ha bajado un poco en la época, vámonos, más reciente de Hugo Chávez. ujú, Los ingresos petroleros llegaron a representar 97% del total de nuestras importaciones, o sea, era todo. En este momento estamos más hacia el 85, hacia el 87%. Ha ganado espacio temas como la minería, ha ganado espacio también las exportaciones del sector privado, que vienen creciendo en forma importante y hay que reconocérselo, pero sigue siendo débil. claro, en Sigue contexto de una siendo, economía más pequeña. claro, una economía Claro. más pequeña, pero ojo, estamos hablando todavía de porcentaje superior a Sí, 85%. exacto. La Entonces, dependencia sigue es. siendo. Y si lo ves en términos de PIB, es peor, porque ahí sí hemos aumentado. Es decir, si tú si vemos lo que era la economía venezolana, vamos a hablar previo a nuestra crisis profunda, Ujú, año 2015, año 2016. ujú, En ese momento, el PIB petrolero en Venezuela era más o menos equivalente entre 16 y 17 puntos del PIB, como sector único, ¿no? Bueno, el efecto de multiplicador del ingreso petrolero era mayor, pero ujú. como sector eso era el petróleo. Hoy, 2000, bueno, 25 no, 23, 24, el petróleo está en niveles de 27 puntos del PIB. Es decir, hemos ganado 10 puntos porcentuales de peso. O sea, Ujú, hoy es más ujú. fuerte y por eso es también, bueno, fíjate todo este debate de a la expectativa. Cuando nos preguntan a los economistas, ¿y qué va a pasar este año? Entonces, que uno tenga que responder, bueno, hay que ver qué pasa con las licencias. Creo Claro. que es una señal inequívoca de lo dependiente que seguimos siendo. O sea, es una tarea pendiente. Y es una tarea pendiente porque es una tarea que trasciende el gobierno. Debería Sí. ser política de Estado, debería ser política de la nación y debería además involucrar a diversos sectores de la sociedad. ¿Y por qué? Porque disminuir esa dependencia pasa por varios pilares. Número uno, tener un entorno macro sano.
Es decir, tú tienes indicadores de inflación, de tasas de cambio con cierta estabilidad que te permita, digamos, planificar inversiones. Número 2, tener un marco de inversión extranjera atractivo. ¿Cómo hago que aquí vengan Claro. empresas, sectores a invertir, a traer sus enclaves industriales para generar empleo, para Si tú fueras ese inversor internacional, ¿qué te seduce de la economía venezolana hoy? Bueno, me seduce, tal vez lo que seduce a muchos es los altos márgenes de ganancia, que siguen siendo ligeramente, están por encima del promedio, las ganancias rápidas, pero eso no es para Ajá, diversificar. ese pero, claro. El tema es, bueno, me meto en comercio, en algún tema, para obtener unas ganancias muy rápidas, porque es verdad, en Venezuela los tiempos de como no tenemos, como aquí, fíjate, nosotros nuestro futuro es muy de corto plazo. O sea, tú hablar de 5 años en Venezuela, ¿cómo te visualizas tú en 5 años? Yo creo que nadie lo tiene, menos en un negocio. Entonces, nosotros hemos acortado nuestros plazos de gestión. Ujú. Entonces, tú hablas de máximo 1 o 2 años. Entonces, obvio, para un inversionista afuera que está acostumbrado a tiempos de maduración larguísimo, que él pueda ver algún tipo de retorno en 1 o 2 años, excelente. Y márgenes que pueden ser interesantes, pero necesitamos mucho más que eso, Eso. Román. Sí, Necesitamos, claro, porque y porque además el tipo de inversión que necesitamos es más ligadas a sector industria Claro. y no tanto a comprar un local o a Claro. traer una franquicia de ropa o una franquicia que, insisto, no lo desmerezco, me parece excelente, sí. pero es mucho más que eso. Claro, porque la pregunta es si es tan atractivo ese retorno de la inversión, ese margen de ganancia, porque no vemos una economía inundada de inversiones Efectivamente, porque extranjeras, al ¿no? final es insuficiente, porque tú necesitas, bueno, respeto a los derechos de propiedad, Ya. un factor que toman mucho los inversionistas es la independencia del Poder Judicial, es decir, yo necesito saber Garantías. que si tengo un conflicto jurídico, bien sea con el Estado, bien sea con otro privado o con un trabajador, hay una instancia independiente que resuelve ese conflicto. Eso es un tema fundamental. Mm. Y que además, si yo hago una inversión, meto un dinero, se me respete eso. Entonces, el respeto a la propiedad es un elemento importante. Nosotros tenemos que tener también una visión de cuáles son nuestros sectores competitivos o no. Es decir, turismo es competitivo en Venezuela, ok, puede que lo sea. ¿Qué estás haciendo para desarrollar eso? Venezuela no solamente puede tener enclaves industriales, aquí soñando, nosotros pudiéramos atraer una gran cantidad de turistas que dejarían fuertes ingresos y fortalecerían el sector servicio, pero no tenemos la infraestructura, no tenemos cultura de servicio y por eso no está. O sea, el hablar de diversificar es pensar, y ya si lo hacemos desde hoy, olvidémonos de Adrián y de Ular, del pasado, pensemos desde este momento en que tú y yo estamos conversando. Bueno, implica sentarnos y es un plan de corto, mediano y largo plazo. Y probablemente los primeros frutos, Román, si empiezas a actuar como es debido, lo verás en 5 años. Entonces, a veces cuando tú piensas en esa visión, por eso que te digo que trasciende gobierno, es una visión más de Estado, ¿no? De país. Hay dos elementos que me surgen, dos preguntas que me surgen. Cuando hablabas de expectativas, cuando hablábamos ahora de condiciones, me tengo que remitir a este titular de esta mañana de Tal Cual. Dice este titular: el llamado riesgo país de Venezuela se duplicó en 5 años y vuelve a liderar en ranking mundial. Los bonos de deuda externa venezolana son considerados los peores del mundo y dado el precio actual en el que se cotizan, aún así analistas consideran que hay una oportunidad de inversión. Al compararse el riesgo país de Venezuela de 23.459 puntos básicos, se ubica muy por encima de los 424 puntos promedio para América Latina. ¿Esto qué significa? Bueno, acuérdate, fíjate un poco de visión, que es el riesgo país. El riesgo país lo que hace es compara lo que le cuesta a cada país el costo de su deuda, el costo de endeudarse, respecto a qué, porque tú dices, ¿respecto a qué? Bueno, respecto a lo que el mercado, y es digamos, es aceptado mundialmente, lo más seguro, que son bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Ya. Eso es hoy por hoy la inversión más segura, no rinde mucho. Entonces, lo que yo hago es medir, bueno, la deuda de Venezuela, los bonos que Venezuela emitió, y vamos a hablar un poquito de eso, contra el rendimiento de esos bonos o la tasa de endeudamiento de esos bonos, contra lo que es esa inversión más segura.
Esa diferencia es lo que se conoce como riesgo país. Ujú. O sea, Venezuela tiene la más alta, es decir, si tú te comparas con lo más seguro, en ese número de países, porque no todo, ojo, el riesgo país, para quienes nos oyen, no Sí. están los no sé cuántos países ya Exacto. hay reconocidos, Sí. los 180, están países de cierto tamaño que en algún momento participaron de mercado de deuda, entonces es una muestra más pequeña, ¿no? Ok. Para poner el punto. O sea, en esa muestra de países que han emitido deuda, obviamente Venezuela es hoy por hoy el más costoso para hacerlo. Ujú. Una razón, hay varias cosas, pero te diría que la más importante es que recuerden que nosotros en el año 2017 dejamos de pagar nuestra deuda. Venezuela está en impago, que en inglés se conoce como default. Es una palabra que usted puede haber escuchado mucho en las noticias. Ese default, ese impago nos ha traído consecuencias. Por ejemplo, todo lo que está pasando con Citgo, que usted oye, que la van a subastar, bueno, todo ese tema es acreedores, es decir, gente a la que le debemos plata, el país, la nación, porque en realidad esa es una deuda de la nación, nos guste o no, a todos los venezolanos la tenemos, a todos nos toca ese pasivo y pagarlo y reconocerlo, y cómo lo vayamos a pagar en adelante también va a pasar Ujú. por efectos para todos nosotros. Entonces, el estar en impago, imagínate, eso es como, y creo que la gente puede entender el paralelismo. Si yo soy un pagador que pago mis cuotas bien, bueno, ¿cuál es mi percepción sobre eso? Bueno, un tipo buena paga, Sí. paga su condominio todos los primeros 5 de cada mes. Sí. Si yo desde el 2017 no he pagado el condominio, ¿en qué visual me tiene usted en el edificio? Claro. Como el más moroso. Bueno, aquí está Claro, más claro. o menos, obviamente es para que la Sí. gente lo entienda, salvando las distancias. Tú tienes un país que no ha pagado su deuda de bonos desde el 2017, por lo tanto es obvio que tenga esa percepción de riesgo. Además, Venezuela no ha podido emitir nueva deuda porque no has pagado o tienes toda esa deuda. Entonces, eso es un poco lo que está allí. Y para el último punto, que también me parece importante destacarlo, que dice que, bueno, con todo es una oportunidad atractiva de Ujú. inversión. Porque, ¿qué pasa, Román? Los bonos de Venezuela hoy, Ujú. como está en esta situación que yo he descrito muy breve y someramente, obviamente los venden a unos precios ínfimos. 5 centavos de dólar, 8. Esto, aclaro también aquí cómo significa esto. Imagínese usted que usted compre un bono a su valor 100%, es decir, pagó, para usar un ejemplo sencillo, $100 por ese bono. Ujú. 100 dólares. Hoy hay gente que se lo quiere comprar en 8. Eso es lo que está ocurriendo. Póngale 10, creo que soy generoso. Ahora usted dirá, guau, pero imagínate, 90%. Pero como desde 2017 no pagan, hay gente que dice, mira, prefiero obtener 8, 10 que nada. Y los entregan. Ahora, ¿qué están viendo esta gente que los está comprando Claro. en 8? Claro, ese es el Ellos punto. son fondos que están especializados en esto. La expresidenta de Argentina los caracterizó como fondos buitres. Claro. ¿Por qué? Porque son fondos que se preparan para negociar muy duro en una reestructuración de la deuda, y ese es el punto. En algún momento, no sabemos cuándo, en algún momento, Venezuela se va a tener que sentar con estos acreedores y va a tener que negociar el pago. ¿Qué aspira esta gente que compró en 8.10? Y que no necesita el dinero de vuelta mañana. Claro, son grandes fondos. Claro. Ellos van a negociar para que les paguen 30, 25, 40. Imagínense, Triplicando compraste en cuadruple- 8 claro. y me van a pagar Claro. 25, 30. Entonces, eso es lo que está funcionando Claro. ahí. Fíjate, Asdrúbal Oliveros nos acompaña, economista, socio director de Ecoanalítica, siempre la agenda de la mano de Ecoanalítica. Hablabas de lapsos de corto, mediano, de largo plazo. Te pregunto, desde el momento en que se toman decisiones económicas, que digamos que el gobierno de Estados Unidos toma decisiones con respecto a Venezuela en términos de sanciones o de licencias, ¿desde que ese momento ocurre, desde que esa decisión se toma, hasta que esa decisión tiene un impacto en nuestra economía macro y que luego eso impacte la realidad de los venezolanos, si es que ocurre, ¿cuánto tiempo puede pasar? Bueno, esa es una excelente pregunta porque no es inmediato. O sea, te lo voy a poner en 2 dimensiones. Uno es, bueno, tu pregunta, es decir, cómo impacta. Y tarda, por lo menos lo veríamos, suponiendo que la decisión se tome entre febrero y marzo, por lo menos si eso ocurriese, las consecuencias duras las vamos a ver a partir de septiembre, octubre. ¿Por qué? Bueno, porque
si tú revocas esas licencias, si eso llegase a ocurrir, siempre se da un plazo de 6 meses para hacer todo el proceso de salida, porque tampoco es que fue que cerraste un maletín y te fuiste, ¿no? Eso tiene un tema, estamos hablando de campos petroleros, una cantidad de elementos. Entonces, por eso no es tampoco algo que ocurre, no, fue hoy, mañana ya producimos menos petróleo, no hay nada, no, lleva un tiempo. Pero también hay otro factor que es importante en economía y que tiene un valor fundamental, que son expectativas. Es decir, es verdad que se va a ver en septiembre, pero ¿cómo va a actuar una persona, incluso persona natural, empresario, emprendedor, si escucha a Román dentro de unas semanas, dice, licencias fueron revocadas? Él no va a decir, no, en septiembre es que eso se va a sentir. Ya desde ese momento, él empieza a preparar, es lo que debería hacer. Empieza a preparar, entonces yo tengo que tomar aquí esta decisión. Es las expectativas. Ya la gente desde el momento en que la noticia ocurre, ya te empiezas a tomar algunos ajustes. Y a lo mejor me vuelvo más conservador y no doy crédito. Entonces van a empezar la gente a decir, oye, ya no hay tanto, todo me lo están vendiendo de contado. Estos son ejemplos para que entendamos cómo funciona esto. A lo mejor un proveedor internacional te va a decir, no te voy a despachar. ¿Pero por qué? No, porque ya yo leí que ahí quitaron las licencias, eso se va a poner complicado, este barco llega en 4 meses. Entonces las expectativas hacen que las cosas empiecen a complicarse desde el día 1. Si eso llegase a ocurrir, ¿no? Claro. En el minuto que nos queda, Asdrúbal Oliveros con nosotros, oye, me llamó la atención, no sé tu opinión con respecto a este ejemplo que dieron los empresarios colombianos en su presión a Gustavo Petro para que permitiera la llegada de los deportados a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por los deportados? No, para no tener que lidiar con los aranceles que le impuso Donald Trump, si esta medida se mantenía, de 25% a las exportaciones colombianas, y luego la respuesta de Petro de 50% a las exportaciones de los Estados Unidos. Que me pareció interesante la presión de los empresarios colombianos. Bueno, porque efectivamente, más allá, primero yo creo que eso fue una crisis manejada de forma terrible. O sea, de verdad que es muy preocupante hoy estas nuevas formas en las que se comunican los gobiernos, ¿no? Por redes sociales. Yo creo que un gobierno no puede perder la formalidad, ¿no? De lado y lado. Pero ese es otro debate. El tema es que, bueno, Colombia es una economía más pequeña. Obviamente tiene mucho, y eso lo sabe Trump, y por eso tomó la decisión que tomó. El efecto sobre la economía iba a ser devastador. La respuesta de Petro fue simplemente una respuesta bravucona, pero ese 50% sobre los Estados Unidos era nada. El 25% sobre Colombia era muy fuerte. Total. Entonces, creo que el empresario entendió el efecto, creo que entendió el deterioro que eso podía traer a la economía, y fíjate que al final lo que iba a provocar era más presión para que salieran más emigrados. Entonces, no es la manera, ¿no? Y Trump sabe esto, Román, como comentario final. Al final, esta amenaza de aranceles es hoy por hoy su mecanismo de negociación, muy de su estilo, muy de mostrar el garrote. Él sabe el peso que tiene la economía americana en el mundo, él sabe lo pequeño, cuanto más pequeño el país es más vulnerable, y al final lo que te está diciendo lo hizo con México, lo hizo con Colombia, probablemente lo va a hacer con Panamá. Es o aceptas los términos, o por lo menos te sientas a negociar conmigo, o yo voy a afectar y acabar tu economía. Nos guste o no, a mí no me gusta esa manera de hacer diplomacia, de llevar las relaciones internacionales, es la que ellos han escogido, y por eso también te lleva a que muchos países terminan negociando, ¿no? Lo ves, la misma presidenta de México, bueno, y vamos a hacer los centros para los migrantes, porque también entiende el efecto que puede tener sobre su economía. El mismo primer ministro de Canadá también dice, bueno, sí, yo no me voy a volver del Estado 51, pero tenemos que negociar, porque sí tiene un peso, obviamente, esta imposición. Ojo, también va a afectar a Estados Unidos, porque no es que tampoco, o sea, que lo haga con un país tal vez no es muy fuerte, pero hacerlo con varios sí tiene un efecto. Entonces, tema para ver de cuidado. Agradecido, Asdrúbal, por esta muy nutritiva agenda esta mañana. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. 7:35, pausa y volvemos. Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Amaneceres entre noticias. Román Losinski.
Circuito Éxitos. Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Amanecer.